37 minutos pasan de las 9 de la mañana en toda la Argentina. Legisladores y diputados justicialistas le piden informes a Frigerio por el decreto que habilita el pago de sobresueldos a funcionarios. Vamos a hablar con Laura Estrata, Laura, Sebastián Carbone y Camila Mateo te saludan. ¿Cómo estás? Buen día. Buenos días, Camila, Sebastián, a la audiencia y al resto del equipo. Bueno, ¿qué es? Contame un poco de este pedido de informes y qué es lo que ustedes piensan de esto que está pasando. Sí, en primer lugar, destacar que nosotros hicimos la presentación de este pedido de informes, que lo que queremos saber esencialmente es de qué se trata esta compensación económica que se fija por encima del sueldo de los funcionarios, cuál es el sustento normativo, quiénes son los funcionarios que lo cobran, con qué criterio, cuál es el monto global que representa. ¿Y por qué hicimos este pedido de informes? Porque circuló informalmente un decreto que en el artículo 17 creaba esta unidad de compensación económica, decreto que no aparece publicado hasta el día de ayer en el boletín oficial, que nosotros pedimos por nota una copia simple porque nos parecía importante poder tener acceso a una copia de parte del gobierno. Aún no está publicado, nosotros no tenemos la copia. Y lo cierto es que esta compensación económica que crean llama la atención, sobre todo cuando se enmarca en un discurso, como es el que tiene el gobierno, que donde la austeridad, la transparencia y la reducción del gasto político son los pilares. Entonces lo que hacemos es no abrir un juicio de valor sobre la norma, sino pedir información que no aparece lógicamente en el decreto, un decreto que, como te decía al principio, circula informalmente, pero que creemos que es un monto de acuerdo a lo que dice el artículo 17. El decreto es altísimo, estaría rondando los 850 millones de pesos por mes. Tiene una discrecionalidad enorme, porque no es que fija una compensación para todos, sino que queda a criterio del secretario general de la Gobernación. Entonces es un monto grande, habilita la discrecionalidad y bueno, eso, no abrimos juicio, pero sí queremos saber el impacto presupuestario que va a tener concreto, a quiénes se ha otorgado, porque claro, vos lo que planteás, Laura, es 1 de enero, estamos a febrero, no está publicado, pero bueno, quizás haya quienes ya estén cobrando esta compensación. Y como nosotros también sancionamos una ley de acceso a la información pública que también promovió este gobierno, nos parece importante como oposición, como legisladores de la oposición, tener esta información, como también lo puede requerir, ¿no es cierto?, la ciudadanía. Pero en principio nosotros no decimos, no juzgamos, sino que queremos tener en este pedido de informe, queremos tener la información, porque esto de transparente, de austero, no tiene nada. Vos lo que planteás es que hasta ahora lo que se conoce es de manera informal un decreto, pero que no hay ningún tipo de información. Vos lo que decís es no se sabe ni quién lo cobró ni cuánto cobró. El único dato que hay es ese decreto que se difundió de manera informal. No está publicado, sí, que también llama la atención porque están publicados el decreto número 2 y el decreto número 3 y no está publicado el decreto número 1. Sí, que es este decreto al que hace alusión, la compensación económica, que fija la compensación económica en su artículo 17, y esto, digamos, bueno, ya hay funcionarios que lo cobran, cuánto cobran, porque en el artículo 17 de ese decreto, el tope máximo que puede utilizar el secretario general para cubrir esta compensación económica es el 0,5 del total del crédito vigente para la partida de personal. Y eso implicaría, ¿no?, 850 millones por mes. Es mucho dinero y creemos que en este sentido tiene que haber reglas claras acerca de qué sustenta esta compensación económica
y quiénes lo están cobrando. Vos en la introducción decías, es un gobierno que se presenta como un gobierno transparente y que ha achicado el Estado, que ha optimizado las áreas. ¿Qué no es así? Digo, el gobierno ha presentado informes de el ahorro que le significa a los entrerrianos, la austeridad en la administración pública. ¿Vos planteás esto en sentido contrario? No, yo lo que planteo es que sí, hay reducción del gasto político, sí hay más transparencia, esto debería ser bastante más claro de lo que aparece, ¿no? No lo digo yo, te lo presento objetivamente. Hay un decreto que no está publicado, crean una compensación económica y otorgan al secretario general discrecionalmente la facultad de dárselo a la planta de funcionarios. No está fijada la reglamentación, pese a que en algún momento se dijo de que había una reglamentación. No está claro a quiénes se entrega. En principio, esos interrogantes surgen. Pero además, hay algo que me parece importante traer hoy aquí. En el momento de debate del proyecto de presupuesto en la legislatura, la diputada Sof planteaba que el gobernador había planteado una reducción del 50% de la planta de funcionarios políticos. Sin embargo, el proyecto de presupuesto mantenía prácticamente los mismos cargos que el año anterior, sin reducir ninguno e incluso sumando 2 más. Entonces, lo que nosotros decimos es, ¿necesitan compensar a los funcionarios? Nosotros no nos parece mal. Lo que digo es, bueno, no digamos que reducimos el gasto de la política o no digamos que reducimos la discrecionalidad. Necesita funcionarios para que puedan cumplir con las tareas encomendadas, para que puedan fortalecer el Estado, para que haya un Estado que esté presente, que sea dinámico, promotor, pero no digan que reducen la planta de personal. Encontramos esas contradicciones y sobre esas contradicciones lo que queremos es saber para tener los elementos y las herramientas para que también la ciudadanía los tenga. Tiene que ver con esta mirada, con ser y parecer, con decir y hacer. Lo que se dice no aparece siempre apoyado en los datos objetivos que nosotros trajimos en el momento del debate del presupuesto y estamos también presentando en este pedido de informes. El propio secretario general de la Gobernación, Mauricio Colelo, contradijo esto. Él dijo que no, de ninguna manera hay un pago de sobresueldos, y en un posteo que él hizo, él habla de la eliminación de contratos basura y de la regularización de las relaciones laborales del Estado, que no se puede acceder a la planta permanente si no es por medio de un concurso público y abierto, de la creación de la planta de gabinete, asesores y colaboradores, dice Colelo, que tendrán estabilidad pública y finaliza su vínculo con el gobierno cuando finalice el mandato, y que ya no quedan en el Estado como capa geológica dentro del gobierno, la prohibición de la posibilidad de percibir 2 o más sueldos por un funcionario. Digo, esto que plantea él va en sentido contrario. Yo digo, lo que decimos se tiene que apoyar en lo que hacemos, ¿no? Siempre. Y bueno, si el decir y el hacer se apoyan, habrá tranquilidad de parte de ellos respecto de el artículo 17, este decreto que no aparece. Lo cierto es que el artículo 17 dice: créase la unidad de compensación económica destinada al personal de gabinete y o funcionarios dentro y fuera del escalafón. Entonces, a mí me parece que está bien que que el gobierno haya definido regularizar la situación de muchos trabajadores, como también ha pasado en gobiernos anteriores, porque no es la primera vez. En las mesas de paritarias se acordaban los pases a plantas, la regularización. Está bien que se termine con la figura del contrato como parte de un proceso, porque los contratos siguen vigentes, porque esto no ha desaparecido. Entonces, lo que yo digo es, lo que decimos que se apoya en lo que hacemos. Si lo que él dice aparece luego, aplaudiremos los legisladores de la oposición y aplaudirá también la ciudadanía. Ahora, lo cierto es que el decreto 1 del año 2025, que además no aparece, no se condice con lo que está diciendo, que lo que el presupuesto establece para la planta de funcionarios tampoco se condice con lo que vienen diciendo de reducción de los funcionarios políticos.
Eso es lo que nosotros venimos diciendo y que vamos a sostener siempre y cuando no nos muestren los elementos ni las acciones concretas que contrarresten esto que nosotros estamos diciendo en este momento. Laura, buenos días. ¿Cómo estás? Camila te saluda. ¿Cómo estás, Camila? Todo bien. Voy a aprovechar la comunicación que tenemos con vos para preguntarte un poco la reflexión personal que tenés y política en torno a esto que el gobierno nacional quiere instalar como la igualdad ante la ley, ¿no? Sabiendo el rol que tuviste en políticas como, por ejemplo, la representatividad en la política. Sí, la verdad es que hace algunos días atrás me expresé porque me parece que, en primer lugar, los derechos que hemos conquistado en la Argentina los tenemos que defender, y los derechos en materia de políticas de igualdad o de paridad, creo que tenemos que seguir insistiendo en estas agendas, aunque el gobierno también se esmere en estigmatizarla, remarcando algunas cuestiones que se podrían estar corrigiendo, no anulando. Hace algunos días atrás me expresé, como también lo vengo haciendo, con todo lo que tenía que ver con la figura del femicidio, ¿no? Porque me parece que este gobierno se para en un lugar no solamente de crueldad, de estigmatización, porque digo, el presidente en Davos estigmatiza a la homosexualidad, estigmatiza la bandera de la igualdad, pero no queda ahí, sino que redobla algunos legisladores de su mismo espacio político, un ministro de su gabinete, hablando justamente de que el femicidio plantea una desigualdad ante la ley, cuando los datos, cuanto a las mujeres muertas en manos de la violencia machista, desmienten categóricamente estas cifras que el gobierno, o este discurso que el gobierno instala. Yo creo que es muy preocupante, pero creo también que ha habido cuando este discurso de odio recrudece o se instala, también ha habido movilizaciones, y ha habido quienes han dicho hasta acá, ¿no? Con esto no. E incluso el presidente, aunque no lo manifieste explícitamente, ha tenido que dar explicaciones acerca de eso que ha dicho con total liviandad en un ámbito internacional, donde incluso mandatarios y empresarios de todo el mundo no han entendido siquiera qué es lo que ha ido a decir o a explicar. Yo creo que los proyectos, las leyes que están vinculadas a la igualdad de género necesitan todavía muchísimo más inserción social, hay que trabajarlas muchísimo más, hay que explicarlas más, hay que militarlas más, porque esto no es mujeres sí, varones no, sino poder generar condiciones de igualdad desde dónde caminar en la sociedad. Y obviamente los derechos laborales estuvieron atados a eso, los derechos de género tienen que ver con eso, ¿no? Con generar esas condiciones. Y creo que en esto la sociedad y los valores de la democracia, que están atados a esto, ¿no? A la solidaridad, a la libertad, al ejercicio pleno de nuestra vida en libertad, tienen que poder calar en la sociedad para que los podamos defender. Yo creo que mi ley prueba, que hacen, ¿no? que generan esto para ver qué responde la sociedad, y en esto tenemos que seguir insistiendo. Y también veo con preocupación, obviamente, como en la provincia también hay total silencio de parte del gobierno cuando se escuchan estas atrocidades. Pero bueno, en principio yo celebro que nos movilicemos para parar con la crueldad, para parar con los discursos de odio. Los discursos de odio nunca suman, siempre restan. Y en una sociedad que viene golpeada, lo que tenemos que sembrar es paz, ¿no? Lo que tenemos que sembrar es convivencia, lo que tenemos que sembrar es solidaridad,
y en esto también las leyes que tienen que ver con la igualdad van en este sentido. Laura, es un año de elecciones, todavía se está discutiendo, se está viendo qué va a pasar con las PASO en el Senado Nacional, a ver si esto finalmente se da o no, seguramente sea algo que pueda cambiar el tablero electoral. ¿Qué pensás que va a pasar en Entre Ríos? ¿Cuál es el escenario que vos vislumbrás de cara a las elecciones de medio término en nuestra provincia, ante la posibilidad cada vez más concreta de que el oficialismo provincial genere una alianza con el oficialismo nacional para las elecciones? ¿Qué ves vos de eso? Nosotros venimos sosteniendo hace mucho que nos gustaría que el gobierno provincial le solicite, le pida con más énfasis los recursos que el gobierno nacional viene recortando a la provincia. No vemos que esto siempre sea así. Creemos que vienen teniendo acuerdos de convivencia entre ambas fuerzas políticas y creo que todo indica que puedan llegar a convivir en un espacio electoral. Eso no me sorprendería porque tiene que ver con la síntesis de un camino que vienen haciendo juntos desde el 10 de diciembre del 2023. Creo también que el debate de una reforma electoral, así como lo ha planteado el gobierno, no es serio, que una reforma electoral siempre requiere una profundidad que no es la que aparece hoy con esta urgencia de suspender las PASO, pero esa es la realidad que le toca al peronismo. Esa es la realidad. El argumento económico da la sensación que no tiene mucho peso, ¿no? Ahora, también es cierto que es una herramienta que se generó en tiempo del kirchnerismo, de la que el kirchnerismo rehusó usar un montón de veces, ¿no? Es como que es una cuestión bastante contradictoria la que pasa, porque quienes la quieren sostener son aquellos que la inventaron pero que no la usaron. Es bastante raro lo que pasa. Sí, lo cierto me parece, comparto este análisis, pero también lo cierto es que los debates electorales requieren mucha más profundidad, ¿no? De una sesión maratónica, que además no solamente Sebastián habilita las PASO, tengo entendido que también le otorga al presidente la discrecionalidad de convocar elecciones cuando quiera. Al menos eso estuvo también en el debate, no sé bien cómo salió la ley, pero entiendo que también estaba contemplado esto. Entonces me parece que esta liviandad en creer, bueno, la suspendemos, no pasa nada, no sé, llama la atención. Lo cierto es que esa es la realidad con la que nos vamos a encontrar. Es cierta la realidad es que la gente muchas veces le pesa ir tantas veces a votar, porque también no hemos militado la importancia o la relevancia que tiene poder definir cuáles son los candidatos a la vida interna de los partidos, que eso me parece que era lo vital que tenía que ver con las PASO, pero creo que el peronismo tendrá que definir cuál es su estrategia, y en función de su estrategia cuáles son sus candidatos, y en función de eso tendremos que salir a ofrecer lo mejor que tenemos para poder de verdad contrarrestar desde la legislatura a un presidente que es bastante especial y complejo a la hora de definir sus relaciones, no solamente con las provincias, sino con la sociedad. Y creo que el Congreso de la Nación debe tener un rol que es protagónico, y en ese sentido creo que tendremos que también dar los argumentos en un contexto y con una sociedad que a la política la mira de reojo, que la mira con recelo, y donde tendremos que también que darnos esa posibilidad de explicar y de construir los consensos para hacer una fuerza que haga balanza, que pueda balancear en el Congreso de la Nación, para que este gobierno no siga justamente dinamitando la convivencia, dinamitando la economía, dinamitando la sociedad, dinamitando los derechos. Laura, gracias por el tiempo, un beso grande. No, un placer, hasta luego. Hasta pronto. Laura Estrata, diputada provincial, ya estabas escuchando. 4 minutos para las 10 de la mañana.